Bienvenidos, Walter Castro, Alfredo Buyat y Juan Carlos Leal. Estamos aquí platicando sobre la relevancia que tiene el pensamiento de Adam Smith para nuestros días. Este filósofo escocés, padre de la economía liberal, etcétera. ¿Qué crees que qué importancia tiene Adam Smith en el día de hoy? A ver, es difícil aplicar el pensamiento de Smith, un anglo, a una sociedad latinoamericana, ¿verdad? Porque estamos sobre un marco de reglas y valores y culturas que, no digo que se reluctan, pero no se simetrizan fácilmente. Igualmente, sí, me parece a mí que si tú tuvieras que aplicar una enseñanza de Smith al tiempo de hoy o al tiempo político o social que hoy corre en Latinoamérica, yo creo que su máxima enseñanza es cierta preocupación por la renuncia del privilegio. Por cierto, en su obra no era tan amable como para pregonar amablemente que se renuncie al privilegio. Toda su obra fue justamente atacando firme y fuertemente a los mercantilistas y a todo aquel que a su modo de ver tuviera un privilegio. De modo tal de que Smith, que es un filósofo y un pensador que se educó, libando sobre las enseñanzas de Hutchinson, que era un moralista altruista, se encarga de separar bien este costado y mostrar que una sociedad en términos políticos no se construye sobre la benevolencia, sino sobre la justicia. Y en ese sentido, su concepto de justicia es la negación del privilegio. Así es que, si uno debiera tomar nota de algo en Latinoamérica a propósito de lo que Smith decía, es simplemente que hay mucho privilegio por desmontar en Latinoamérica, para que llegando a una idea de justicia mucho más sana, se pueda construir luego un orden más eficiente y benéfico para todos. Muchas gracias, Walter. Y eso de los privilegios en Perú y en México siguen existiendo. Es decir, parecería como que efectivamente este tema es un tema muy importante para nuestros países. Pero yo diría que la primera enseñanza que podemos ver en esto, en todo el pensamiento de Smith, es primero una enseñanza metodológica, el estudio de cómo iba cambiando la sociedad a través de una visión social, de una visión legal, de una visión hacia dónde se iban construyendo instituciones que le daban a un país como la Gran Bretaña, que estaba en construcción en esos momentos, que es muy importante, es un país que en la época de Smith estaba en construcción y en un estado de guerra permanente entre ellos y contra los europeos continentales, que buscan construir instituciones superiores, porque era un país pobre. Estamos hablando de un país francamente pobre frente a lo que incluso en su obra se llama la dulce Francia, ¿no? O sea que tú dirías, Juan Carlos, que Adam Smith era un constructivista. No que era constructivista, era una idea de analizar las instituciones que estaban en ese momento y ver cuál podía funcionar en el sentido progresista de Smith, en el sentido de incrementar la riqueza del país, que era una forma de defenderse. Pero independientemente de eso, creo que la gran riqueza es esa importancia de las reglas, que parece que en América Latina se nos olvida. O hacemos reglas monolíticas que no las cambiamos con unas constituciones gigantescas llenas de privilegios frente a una idea del derecho, de la regla, de la función de gobierno que va cambiando con el tiempo, adecuándose más al sentido de incrementar la riqueza de los países. Alfredo, ¿y en Perú cuál es la situación? Bueno, yo diría que y esto creo que es para lo que nos sirve Adam Smith, ¿no? Cuando uno mira a todos los países del mundo y se pregunta por qué unos se desarrollaron, por qué en algunos hay mayores niveles de bienestar que en otros, y comienza a buscar las respuestas y a veces las buscamos hoy. Y en realidad Smith nos había dado las respuestas hace mucho tiempo. Y yo creo que eso, digamos, se ve cuando uno ve los países que están bien y los países que están mal, ¿no? Los países que están bien, ¿qué hicieron? Básicamente eliminaron o redujeron la capacidad del Estado para generar privilegios, para hacer diferencias entre los ciudadanos. Generaron un contexto en el cual la libertad es un medio para conseguir la dignidad humana. Velaron porque hubiese sistemas de justicia predecibles, que justamente no concedieran privilegios, que trataran a los ciudadanos igual. Todo esto es lo que nos dijo Smith, y esa es la respuesta a la pregunta ¿por qué nos hemos desarrollado? ¿Qué ha pasado en Perú? En Perú hemos vivido de todo.
¿no? Y ahora Perú, digamos, está encaminado en una mejor situación económica, una mejor situación de perspectiva. Y básicamente, ¿qué hicimos? Aplicamos la misma receta que Smith nos había dado hace ya virtualmente 3 siglos. O sea que entonces quizá esta idea de el rule of law, el Estado de Derecho, que quizá habría que definir de una manera mucho más smithiana, sería una de las formas de lograr este progreso, este crecimiento de nuestros países. Claro, si uno entiende el verdadero sentido del rule of law, el sentido real del rule of law es un sistema legal que te trata con un cierto proceso predecible y establecido previamente, donde los ciudadanos saben que sus derechos van a ser tratados igual, no importa quién sean. Si uno sabe eso, esa es la base para que uno pueda competir, para que uno se pueda desarrollar, para que uno pueda invertir, para que uno pueda ser feliz. Y entonces creo que ese es un tema central en Smith, y creo que las lecciones de la historia nos muestran que tenía razón. Walter, tú comentabas y has enfatizado mucho la idea de la justicia, esta virtud que para Smith es sumamente importante, es decir, de alguna manera distinguiéndola de la benevolencia. ¿Qué concepción de justicia tiene y hasta qué punto esa justicia realmente existe en nuestra región? A ver, la justicia es la virtud central, la virtud social por excelencia, es la virtud central del orden. Tú tienes virtudes de las personas, tú puedes ser benevolente, tener templanza, fortaleza y todas las virtudes clásicas, pero la virtud del orden, para que un orden exista, una sociedad exista, es que tiene que ser justo previamente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando se vulnera su principio de justicia, se desatan una serie de fuerzas internas que despiertan sentimientos morales muy destructivos. Por caso, si una persona gana con fair play, gana con reglas justas, gana sin hacer trampa, generalmente, y si de paso tuvo mérito, recibe un enorme aplauso. Todos lo admiran, lo alientan y lo emulan y tratan de copiarlo. Entonces, tú tienes ahí que a quien le va bien por derecha está dando la señal a un montón de otra gente, que por cierto querrá parecerse a él, que recorra su camino. Ahora, si tú tienes que una persona gana una carrera, pero haciendo trampa a alguien, si tú tienes una persona que ha ganado muchos millones con un monopolio, subiendo el precio a sus consumidores e impidiéndoles que compren de otros bienes que se producen más baratos fuera del país, la gente sobre ese jugador, en lugar de tomar una suerte de admiración, toma una envidia, un pequeño rencor. Y entonces empieza a fastidiar. Pero si la justicia no corrige ese privilegio, entonces todos empiezan a demandar ese privilegio para sí. Y si aquel lo tiene, porque yo no. Y si el orden, en lugar de meternos a todos dentro de una regla, nos da piedra libre para que todos queramos ser el único que esté fuera de la regla, el orden se corrompe, se apolilla, se socava de sus cimientos, se cae. Entonces, si no existe esa relación entre las gentes, de respeto del uno por el otro y de sentirse iguales ante la ley, y tú tienes que vas a hacer una cola, una ventanilla y viene otro porque es amigo y se adelanta. Y tienes otro que tiene que hacer un trámite, tiene un amigo y lo hace antes. O cuando no hay entradas para el teatro, las consigue por afuera. O como te decía, un empresario que obliga a pagar un precio que no lo vale. O un sindicato que tiene salarios por encima del mercado y está dejando afuera un montón de gente en el desempleo, del paro. Porque quienes están dentro tal vez tengan estabilidad laboral y no puede echárselos ni siquiera que fueran ladrones. Entonces, una sociedad que remueve todos sus privilegios, dispara casi hormonalmente, es una figura. Endorfinas positivas para que cada uno se conduzca tratando de seducir al otro. Tú te puedes ganar tu dinero en la medida que convenzas a alguien que lo que tú haces vale la pena. Y ni bien lo hagas y lo obtengas, el resto de la gente te imitará porque a todo el mundo le gusta ir bien. Entonces, si a aquel le fue bien, es así. Ahora, si al que le va bien yendo por izquierda, todo el mundo trata de imitarlo y el orden no se sostiene. Por eso es que es la piedra angular del sistema Smith y de cualquier orden es la justicia. O sea que, Juan Carlos, entonces, por ejemplo, podríamos decir, quizás siguiendo el pensamiento de Walter, de que en México no hay justicia. Es decir, en México se habla mucho de corrupción. Es decir, parecería como que existen muchos privilegios. Bueno, antes que otra cosa, es un país construido en la base de los privilegios.
si vamos al análisis de esas reglas de las que hablábamos, es un país que concedió originalmente derechos a caudillos, derechos a clérigos, derechos a todo mundo, haciendo peor que el caso que ilustra Walter. No es salirse de la regla, sino es crear una regla particular para cada uno, que es lo que pasa en México. Entonces, si tú quieres explotar petróleo en México, bueno, mejor como mexicano va e invierte en Exxon, en la bolsa de Nueva York, porque en México estás impedido hacerlo. Es un privilegio de un grupo, sindicato o políticos que tienen muchos años manejando eso. Si quieres hacer lo mismo con el sector comunicaciones, bueno, es jugar con reglas especiales para el sector comunicaciones. Si quieres hacer eso en comercio exterior, es jugar con reglas especiales para el maquilador que para el exportador normal. Es todo un juego de acumular regla especial para salir mejor favorecido que el otro. Entonces, la persona normal en México es la que está en la peor de las condiciones, porque los privilegios se ganan y los privilegios, partiendo del punto de la pregunta, muchas veces se obtienen por medios extranormales, fuera del mercado. Y estamos hablando no solo de corrupción, sino de cosas que ya veíamos en Smith, como la idea de la captura del regulador. El regulador, por ser abogado, favorecía a sus amigos abogados. El regulador, por ser noble, favorecía a sus iguales, los nobles, pero despreciaba a los otros. Eso creo que es muy claro en países como el nuestro, mientras Inglaterra se construyó, o el Reino Unido, en la época de Smith, se construyó de alguna forma de abajo hacia arriba, cuando la sociedad que no se movía empieza a moverse y los privilegios de unos no quieren los otros, sino empieza a establecerse esa especie de igualdad. En México se construyó al revés. El país lo construyeron élites que impidieron o que han impedido hasta el momento la llegada de otros, llámese como se llamen, sindicatos, partidos políticos, empresas o como sea. Alfredo, con esto a mí me surge una pregunta. Entonces, por ejemplo, esta concepción que había, que creo que viene desde la época de Aristóteles, de que es injusto tratar de la misma manera a los que son desiguales, ¿será una posición diferente la que nos plantea Adam Smith? ¿Y en qué sentido, por ejemplo, funcionaría mejor esta otra posición? Es que yo creo que ahí el punto central en Adam Smith es una palabra que hoy día parece muy moderna, pero que él ya la había acuñado, que es la palabra competencia. Y la competencia trata de desigual a los desiguales en términos de que permite que la gente que tiene mérito y que tiene capacidades o que puede, como bien decía Walter, seducir al otro, tenga éxito. Eso es básico. Yo creo que eso implica de alguna manera el centro de las ideas de Adam Smith. Si uno ve siempre la idea de competencia y la idea de privilegio va contra la idea de competencia. Competencia entre empresarios, competencia entre países, competencia entre sistemas legales, entre estados, ¿no? Y eso creo es una idea central en toda la concepción de Smith. Esto es como si yo quisiera tener éxito en el fútbol, ¿no? Si yo quiero tener éxito en el fútbol y decido que la selección va a jugar cada vez que alguien viene de visita con un equipo que juega solo con 8, ¿no? Y con zapatos y con botines de plomo, pues efectivamente le vamos a ganar, hasta que salgamos afuera y nos van a ganar ellos, ¿no? Entonces, la primera concepción es dejar competir, permitir que haya una estructura para competir, y la segunda importante es que el árbitro sea árbitro, y eso es el rule of law. El árbitro tiene que ser capaz de cuidar el proceso del juego, pero no influir en el resultado del juego. Y yo creo que esa es la otra idea fuerza en Adam Smith. El privilegio es una forma de influir en el resultado del juego, ¿no? Las reglas tienen que ser iguales para todos, para que el partido pueda desarrollarse bien y gane el mejor. Digamos, Alemania siempre le ganará a Perú hasta que Perú mejore, y está bien, hasta que nosotros mejoremos y estemos en capacidad. Buscaremos otro deporte en el que le podemos ganar. Argentina le gana a Alemania porque precisamente ha desarrollado una capacidad competitiva. A veces me asombra cómo los argentinos han hecho tan bien las cosas en el fútbol y tan mal en otras cosas como la economía, ¿no? Y yo creo que es porque han asumido la idea de que hay que competir, pero no han asumido la idea de que la competencia tiene que asumir, y eso Argentina, Perú, Chile, lo podemos generalizar en todos lados, ¿no?
Alfredo estaba comentando esto de que había que poner a competir a los empresarios, a los reguladores, a los estados, etcétera, etcétera. Esto me lleva a mí al tema, por ejemplo, del federalismo. En América Latina hay algunos estados federales. México es un estado federal, Argentina es un estado federal, pero por otro lado hay estados centrales. Pero realmente, por ejemplo, este federalismo en Argentina o este federalismo en México hacen la diferencia, es decir, realmente estamos poniendo a competir las leyes, las reglas de distintos estados y lograr de esa manera que exista es decir, un proceso donde se van mejorando las cosas, donde se va disminuyendo los privilegios, etcétera, etcétera. Yo no me animo, francamente, a hablar por México, ¿verdad? Sí, puedo hacerlo por Argentina. Argentina va perdiendo progresivamente su espíritu federal constitucional. Para darse cuenta uno de esto, no tiene que ver si hay elecciones en las provincias y se cambian cada 3 o 4 años su gobernante, tiene que ver solamente el sistema tributario. Si el que recauda es el presidente y después reparte como le da la gana a los gobernadores, hay una estructura de incentivos que demuestra claramente que hay uno que manda y los otros que para hacer su gestión tienen que ir a pedir prestado dinero al que manda. Si el que manda es el presidente, entonces cambiaste la pirámide de la confederación. Porque una confederación, si tú quieres, son muchos países que delegan, muchas provincias o muchos estados, que delegan alguna función en alguien por arriba, pero no a la inversa, alguien por arriba que planifica la vida de todos los que están por debajo. En ese sentido, yo creo que el sistema tributario define la autonomía y yo creo que cada vez hay menos autonomía. Entonces, las políticas tributarias son nacionales, ¿verdad? Entonces, por caso, en la Argentina, y no sé si esto será de interés, pero hay provincias que son sojeras y el gobierno nacional le cobra una retención de 37% de impuesto a su exportación. Argentina es poco de los países del mundo que se da el lujo de gravar lo que exporta, desincentivándolo. Pero a la par, tiene provincias petroleras en donde los estados provinciales le cobran regalías a las petroleras. Entonces hay provincias que reciben por ley nacional dinero del petróleo y hay otras que pierden también por ley nacional dinero de la soja. Entonces, no hay competencia entre provincias. ¿Qué mérito tiene cada gobernador de cada sitio? Ninguno, lo que le quedó en suerte, porque él no maneja la plata. ¿Cómo va a administrar a alguien que no maneja la plata? Pero ciertamente si hubiera autonomía, habría provincias mejor manejadas que otras, que de suyo lo hay, aunque sea al margen, y ciertamente se limitaría el poder del que se supone está más arriba, que está para ayudar y no para mandar. Pero a mí me parece que el concepto de competencia más importante, y si me dan un segundo para cambiar la órbita de la pregunta, es aclarar bien qué es esto de competencia con aquello de justicia, ¿no? Porque uno puede creer y decir, bueno, competencia, pero entonces hay uno que gana y otro que pierde. Y no necesariamente esto es así. En una sociedad donde cada cual, dando lo mejor de sí, para tratar de ganar dinero, termina ofreciendo a los demás el mejor servicio como médico, o tal vez como futbolista, o tal vez como abogado, o como lo que quieras. Entonces, si todas las personas puestas a competir entre sí tratan de capturar el favor de quien les compra los servicios, en rigor de verdad están transmitiendo bienestar. Y si todos y cada uno de nosotros hacemos lo mismo, y todos tenemos que dar más para tratar de que nos vaya mejor, esa competencia termina siendo una gran cooperación, casi gestada a la forma de una mano invisible. Todos preocupados por que les vaya mejor. En el fondo, el panadero tiene que hacer mejor pan, el médico tiene que estudiar más, y eso trae mucho bienestar por detrás de la división del trabajo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que la competencia se dé en reglas justas. Porque si uno compite por obtener el favor, pero no del cliente, no del consumidor, sino del Estado, que me dé el favor el legislador y que me dé un privilegio, si esa es la competencia que hay, ahí unos ganan a expensas del otro. Entonces es muy importante distinguir este concepto de competencia. Competencia la llamamos nosotros a la competencia en un mercado de reglas justas. La gente lo entiende bien en el ámbito de los deportes, lo entiende muy mal en el ámbito de la política. Es decir, el piso parejo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los que se quedan atrás, con los que no pueden competir? Hay individuos en toda sociedad que no pueden competir. Adam Smith nos plantearía algo en ese sentido, porque habla sobre impuestos, no sé, ¿qué piensas tú, Juan Carlos? Bueno, quiero regresar un poco a la pregunta original sobre federalismo, porque creo que en México pasa lo mismo que en Argentina, pero lo mismo no es igual.
El sistema en México ha cambiado radicalmente y pasa de una dependencia fiscal que era originalmente como se diseñó el sistema de federalismo en México, a cambiar el ámbito del poder. El ámbito del poder ya no está más en el presidente que repartía. Ahora los gobernadores son los que reciben, y como reciben más, son los que parten y comparten el pan y la sal. Pero tengo entendido que no cobran. No cobran, y esa es una de las razones, no le cobran a sus ciudadanos. No tienen ninguna responsabilidad sobre lo que cobran. Más bien, tampoco tienen responsabilidad sobre lo que gastan, al no haber una liga entre lo que paga el ciudadano a la federación y que regresa como gasto a través del federal. Lo cual es evidentemente una ruptura del equilibrio de poderes y del equilibrio de las cuentas del Estado, porque en realidad, aunque podemos saber por ley en México cuánto gana y cuánto recibe y cuánto paga el gobierno federal, los estatales, cada quien tiene su propia regla, entonces no podemos saber a ciencia cierta cómo está. Eso es terrible para el ciudadano. Y en la parte fundamental de la competencia, de las condiciones, más que de la competencia como tal, que es una consecuencia, es de las condiciones que favorecen a la competencia, que es donde está el árbitro, donde están las reglas, donde está todo esto, esta enseñanza de Smith de hay que poner un terreno plano para poder jugar fútbol todos. Ese terreno es donde los gobernadores en México juegan un papel verdaderamente perverso, porque los incentivos están al revés. Mientras más pobre sea yo, más incentivo tengo o más facilidad tengo de negociar créditos extra con el gobierno federal. Las empresas no cuentan, el desarrollo no cuenta. Parece que tenemos una regla diseñada para ser cada vez más pobres y más dependientes. Pero las condiciones geográficas, las condiciones de comercio en algunos lados hacen que algunos estados sean más competitivos que otros, simplemente porque el terreno no está parejo. Pero no podemos pensar en esta idea del derecho negativo que viene de Smith, de, bueno, vamos a ser todos igual de pobres, ¿no? La idea es cómo crecemos todos de la mejor manera posible. Y ahí me queda clarísimo que las cosas no se están haciendo de la mejor manera posible, porque aunque México presume de uno de los beneficios de los que habla Smith y los que más nos habla él, y probablemente es el primero que habla en ese afán enciclopedista del asunto, es en los beneficios del comercio. Y los beneficios del comercio para México son muy diferentes entre el México del sur, el México del centro y el México del norte. ¿Somos un país homogéneo? No creo que seamos un país homogéneo, no somos un país pequeño, tenemos muchas diferencias y muchas cosas, pero todo ese andamiaje, todo ese aparato que debería estar haciendo el Estado no lo está haciendo, y a cambio está haciendo otras cosas como proveer educación pública por el lado de la oferta, proveer servicios de salud mediocres, meterse en cuanta cosa tiene posibilidad de meterse y hacerlo mal. Y lo que tiene la necesidad de hacerlo bien, no lo hace, que es una de las lecciones que vemos en Smith, ¿no? Él tiene un afán por categorizar todas estas funciones de un buen gobierno y hasta dónde están los límites de ese gobierno. El problema es que nuestros gobiernos parecen no tener límites en cuanto a lo que quieren hacer, en lo que no deben hacer, y tampoco tienen ningún interés en hacer lo que sí deben. Muchas gracias, Juan Carlos. Alfredo, y este tema fiscal que parece ser tan importante para todos los países en la actualidad, de alguna manera, por ejemplo, Adam Smith nos dice, bueno, hay yo diría a lo mejor una propensión marginal a pagar impuestos, que a lo mejor no es más de un 10, un 12%. Él habla de que en un momento dado pagar 50% sería un verdadero robo, y quizá un 20%, y eso ya duele muchísimo. Entonces, esta cuestión fiscal, ¿cómo ves tú las cosas por acá? Bueno, yo creo que ahí nuevamente hay varias ideas que Smith nos ayuda a entender mejor, ¿no? Una primera es que efectivamente el Estado, no sé si llamarlo un mal necesario, porque creo que es necesario, pero es un Estado que tiene que entender que su rol está limitado, ¿no?
Y si su rol está limitado, los impuestos que cobrarán los ciudadanos están limitados. El gran problema que tiene el Estado es como un alcohólico, ¿no? O sea, cuando comienza a consumir, si tú le das más dinero, seguirá consumiendo cosas que no debe. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que el Estado tiene. La presión fiscal sube y sube y sube porque el Estado se vuelve más ineficiente y para cubrir su ineficiencia, en lugar de adelgazarse como haría una empresa o volverse más eficiente, lo que hace es compra más, o sea, y tiene una gran capacidad. Es un alcohólico con capacidad de fijar su propio sueldo. Entonces, claro, cuanto más licor necesita, más capacidad tiene para subirlo y aumenta la presión fiscal. Por eso también creo que ahí la respuesta está en el tema de la competencia, o sea, el permitir que los estados también compitan y comiencen a competir por bajar los impuestos. Los ciudadanos tenemos un mecanismo de voto mucho más eficaz que el voto electoral, que es el voto con los pies. Podemos caminar y movernos. Y cuando me digo movernos es podemos irnos a otro estado, podemos irnos con nuestra inversión a otro lugar, que es lo que las empresas hacen. Y han generado efectivamente reacciones en los estados que han llevado a bajar la presión fiscal en muchos lugares. Lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica que se han vuelto competitivos y han comenzado a crecer es que han racionalizado su estructura tributaria o han establecido mecanismos de estabilidad tributaria que han permitido justamente tener ventajas sobre otros estados. El federalismo por eso puede ser bueno cuando es bien entendido. Lo que hace en el fondo es reducir el costo de votar con los pies, reduce la distancia para moverse, da más opciones, da mayor movilidad. Entonces, cuando uno entiende Smith, dice, hay formas fáciles de hacerlo. Claro, fáciles. Lo que pasa es que nadie reparte las lampas con las que lo van a enterrar. Entonces, el Estado difícilmente asume esto hasta que la competencia lo presiona. Y la competencia lo presiona cuando la gente siente que puede votar con los pies. Cuando no solo la gente, los empresarios, los consumidores votan de alguna manera con los pies cuando eligen productos extranjeros, ¿no? Porque son mejores o más baratos que los productos que se hacen en su país. Lo cual, claro, ellos no tienen que moverse, pero hacen que los productos se muevan. Entonces, este concepto que teníamos del Estado como el monopolio de todo, porque era bueno que tuviera un monopolio de la coacción y de la regulación y de la justicia, y todo esto se ha ido rompiendo gracias al fenómeno de la globalización. Hay un concepto que es draconiano, es muy complicado, que es el concepto de frontera, ¿no? La frontera es un gran engaño, ¿no? Nos hace creer a todos que hay alguien que es el Estado con capacidad de controlar el movimiento de mercancías, de capitales, de información y de personas. Hemos avanzado mucho en varias cosas, las mercancías se mueven más, la información hoy día con Internet fluye, ¿no? Los capitales, gracias a la competencia de los estados, han mejorado. Lo que nos falta quizás es ayudar al movimiento de personas. Todos los temas migratorios son efectivamente un problema que limita la competencia entre estados. Bueno, y de hecho diríamos que Adam Smith es el gran propugnador del libre comercio, pero y de hecho quizás su libro más famoso, La riqueza de las naciones, está precisamente promoviendo la idea de los beneficios que da el libre comercio. Ahora, esto, por ejemplo, durante algunas épocas realmente ha habido libre comercio. En otras épocas, como en la actual, han hecho muchos tratados de libre comercio que aquí en Guatemala algunas gentes le llaman de comercio regulado, de comercio limitado, etcétera, etcétera. Pero de todos modos es un cierto avance. ¿Qué piensas de eso, Walter? A mí la palabra libre comercio como tal no me aporta demasiada cosa. Lo que hace falta es la posibilidad de más comercio. Más comercio, más transacciones con gente en derredor tuyo y cuando se te agotan, con gente que tiene otras cosas para ofrecerte que naturalmente está más lejos tuyo. Por tanto, plantear las cosas en términos de decir, bueno, hace falta libertad, la única libertad que hace falta ahí es simplemente permitir que alguien que tiene otra camiseta en el equipo de su selección de fútbol te pueda vender mercancías. Luce muy razonable que en Argentina, que tenemos buena uva, le vendamos por caso a lo mejor a Guatemala vino. Y luce igualmente razonable que Guatemala, que tiene buen café, tenga empresarios que se interesen por vendernos a los argentinos este café que es tan rico. De modo tal de que eso permitirá que nosotros nos especialicemos en hacer más vino del que tomamos y aquí, que hay muy buen clima para el café, hagan más café del que aquí toman. A mí me parece que eso es una cuestión obvia, que solo un prejuicio muy grande, una cuestión casi antojadiza, enfermiza, no permite ver. No permite ver. Uno debiera poner esto en tu propia casa. Si fuera tan malo comprar los bienes a quienes los hacen más baratos, por caso a los chinos, o a los peruanos, o a los mexicanos, y de suyo es todo ida y vuelta, ¿verdad?
porque uno vende y exporta cosas afuera que otro está importando. Y a la inversa, todo lo que tú importas, alguien te lo está exportando. Entonces, partiendo de la base de que en realidad son transacciones de ida y vuelta, una avenida de doble mano donde ambas partes se benefician, la pregunta sencilla sería, ¿a ti te irá mejor intercambiando con la gente de tu barrio o con la gente de tu ciudad? ¿Te irá mejor intercambiando con la gente de tu ciudad o con la gente de tu país? ¿Te irá mejor intercambiando con la gente de tu país o con la gente...? Digo, en tu barrio seguramente tu carnicería tiene menos especialidades, habrá un solo médico tal vez, solo uno, un solo abogado, o siquiera si uno tuviera esa pretensión de ser autónomo, absolutamente. A ver, si es tan malo comerciar, enciérrate en tu casa y trata de producir tus tomates, tus vinos, tus remedios, los libros que lees, las películas que miras. Digo, es ridículo negarse a comerciar más. Porque cuando uno puede obtener de los otros todo aquello que los otros inventan, hacen y se sacrifican para ser mejor, uno puede dedicarse más tiempo a hacer lo que a uno mejor le sale, que a su vez es lo que más le gusta y que por caso es lo que menos le cuesta. Entonces, a mí no me gusta plantearlo ideológicamente como que hay libre comercio. Digo, ¿vale la pena comerciar o no vale la pena comerciar? Y si vale la pena comerciar, ¿vale la pena hacerlo con mayor cantidad de gente o en realidad vale comerciar con 3 personas? Cuando tú quieres acceder a mejor música, ¿escuchas solo la música de tu barrio? ¿O te gustaría acceder a toda la del mundo? Cuando quieres a la cocina, solo la cocina de México, hay picante y cosas. ¿O te gusta probar la comida de la India, la comida de... Entonces, ¿por qué si en general nos damos cuenta que hay mucha riqueza en el sentido de que nos beneficia la vida a nosotros, el hacer de todos los demás, ¿por qué negarnos a intercambiar? Pero por otro lado está este tema de las fronteras que Alfredo mencionaba y los intereses que están ahí dentro de esas fronteras. Por ejemplo, se habla de la balanza comercial. En México se habla de que hay que a lo mejor hasta salirse de la OMC para detener a los chinos que nos están invadiendo. A mí todos esos conceptos me parecen absolutamente anacrónicos en un mundo globalizado en el que estamos hablando. A mí tampoco me gusta la idea del libre comercio, a mí me gusta la idea del intercambio. La posibilidad de intercambiar es con el que te convenga, por supuesto. Y si es en tu barrio, y si es en tu país, y si es en tu ciudad, y si es con China, y si es con la India, y si es con Europa, y si es con el que sea, mientras haya la posibilidad, vamos a hacerla. Porque el gran beneficio del comercio, el gran beneficio del intercambio, es que tú puedas acceder a un bien que no está a precio más barato del que accedieras si tú lo produces solo. Entonces, estas ideas de llevar una contabilidad de cuánto entra y cuánto sale, bueno, yo me pregunto si vale la pena pensar en conservar esas contabilidades cuando la contabilidad que importa es la contabilidad del bolsillo de cada uno. Si yo puedo obtener café guatemalteco de buena calidad a buen precio, quizá baje el precio del café mexicano, que no necesariamente será de la misma calidad o probablemente es una zona similar, entonces hay algunas similitudes, probablemente no nos convenga comerciar. Pero si yo hago coches baratos, si yo hago automóviles baratos, los voy a poder intercambiar por café o por plátanos o por lo que sea que haya en el mercado que me pueda pagar el valor del coche o estas cosas. Otra cosa que a mí me molesta mucho es que, bueno, para regular el comercio, el mundo se inventó la idea de una gran burocracia que es la Organización Mundial del Comercio. Establece unas reglas, a veces esas reglas no son las mejores, pero hay que cumplir con ellas si quieres formar parte de este ambiente comercial. Entonces, tienes que aceptar esas reglas y tienes que cumplir con esas reglas, te gusten o no te gusten. Las ideas que prevalecen en muchos casos, como el caso de China o el caso de la invasión de la India o muchas otras cosas que oímos en voz de muchos empresarios que tienen una idea francamente medieval del comercio, ¿no? Es un privilegio. El vender mis productos dentro de mi país es un privilegio y por eso no quiero que otros tengan el privilegio de vender el producto de mi país. Esas ideas a mí me parecen ya francamente anacrónicas, me parecen ya que no tienen ningún sentido y a qué nos llevan a una idea incluso pre-smithiana de las guerras comerciales, ¿no? Entonces, si eso se trata, vamos a poner soldados en la frontera y no pasa nadie,
ni servicios, ni productos, ni personas, ni inversiones, ni nada. Esa es la idea de la que hablaba Walter, con encerrarte en tu casa y a producir todo. A nivel país es todavía más absurdo. Alfredo, estamos a punto de terminar nuestra conversación. ¿Tú podrías cerrar dándonos un pequeño resumen de la relevancia del pensamiento de Adam Smith ahora para nuestros países? Yo diría que si yo fuese gobernante, o más bien dicho, si un gobernante me preguntara qué tiene que leer, yo quizás lo primero que le diría es lee La riqueza de las naciones, ¿no? Porque en realidad, y el título lo dice, y el título, además de ser muy marquetero, porque tiene que ver con la explicación de por qué hay países ricos y países pobres, digamos, tiene las recetas básicas para gobernar correctamente. Si un empresario viene y me pregunta qué necesito para ser un buen empresario, le diría, lee La riqueza de las naciones, porque ahí está la clave para ser un buen empresario, para saber que realmente el éxito está en función a mi capacidad de competir. Si yo fuese un consumidor, o un consumidor pidió lo mismo, le diría lo mismo, lee La riqueza de las naciones. Ahí vas a encontrar la clave de qué tienes que hacer, o qué tienes que promover, o qué tienes que buscar cuando vas al mercado. Entonces, creo que el punto central está en que Smith no es solamente un filósofo moral, no es solamente el llamado fundador de la economía. Smith es una persona que nos da recetas prácticas, nos dice cosas que funcionan y que han demostrado que han funcionado. Entonces, leerlo no es solo un ejercicio académico, y además, afortunadamente, sus obras están escritas para no ser leídas no solo por académicos, en realidad las puede leer casi cualquier persona, puede entender los mensajes básicos de una manera muy simple. Entonces, yo diría que es un libro de cabecera para todo y para todos, y desde ese punto de vista creo que su importancia hoy es más actual que nunca, porque creo que estamos poco a poco y con dificultades entrando a un mundo más competitivo, y entender los mensajes de Smith han tomado una actualidad particular el día de hoy. Muchísimas gracias, Walter, Alfredo, Juan Carlos. Creo que quedó muy claro la relevancia que tiene el pensamiento de Adam Smith para todos el día de hoy. Muchas gracias.